Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Hoy conversaremos con un experto internacional sobre una de las ocupaciones más peligrosas del mundo, una industria donde el número de fatalidades es elevadísima y que sus consecuencias ambientales son igualmente, por no decir otra cosa, abismales. El fragmentar buques se ha convertido en un importante problema de salud ambiental y ocupacional en el mundo. Para tratar este tema de importancia global, hemos invitado a un experto, periodista, economista y abogado muy conocido, Nicola Moularis. Él se conecta con nosotros desde Bruselas, Bélgica. Nicola, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por invitarme. Buenas noches, buenas tardes, buen día, donde sea que estén. Nicola Moularis es oficial de comunicaciones y políticas en la plataforma de desagüe de buques, una organización no gubernamental. Ha estado trabajando con la plataforma desde 2014, enfocándose en el trabajo legal y político, así como en las comunicaciones. En 2019, Nicola recibió el premio Public Eye Investigation Award por su trabajo de investigación en el negocio del desagüe de barcos. Nicola tiene un bachillerato en Derecho y un máster en Leyes de la Universidad de Udine. En 2014 se graduó en Economía Internacional y Derecho Comercial de la Universidad de Groningen. Habla inglés, italiano y portugués. Bueno, comenzamos con una pregunta amplia. Cuéntenos qué temas ocupan la agenda de la plataforma Shipbreaking, qué asuntos están en la parte principal de su lista. Bueno, déjame empezar por subrayar el hecho de que es importante entender el contexto general en el que trabajamos. Muchas corporaciones e individuos hoy en día pueden ser considerados fácilmente y verdaderamente como exportadores de la polución e injusticia social. En un mundo moderno regido por un modelo subvertido de una economía circular. Hablando en términos generales, como todos sabemos, muchos productos son producidos en el Asia, por ejemplo, y posteriormente son consumidos y usados en el norte global y luego enviados de vuelta como desperdicios o vendidos nuevamente al Asia. A primera vista podría verse como verdadera economía circular, pero no lo es, porque estamos ignorando los dos pilares mayores del verdadero modelo de la economía circular. El primero es capital natural. Seguimos utilizando recursos, los usamos excesivamente y sobreproducimos bienes y productos y los consumimos excesivamente sin importar cuán tóxicos o inservibles estos sean. El otro pilar que seguimos ignorando es la internalización de costos. Seguimos olvidando como sociedad el hecho de que la historia humana es la historia de la externalización de costos a expensas de comunidades vulnerables y del medio ambiente. Siempre fuimos exitosos en crear áreas de contaminación permitida, localizados estratégicamente en las partes más débiles del mundo, especialmente en el sur global. Si estamos hablando de desperdicios específicamente, hemos creado estas áreas permisibles a la contaminación, especialmente en Asia, África, y me refiero a que es cierto que el desperdicio puede ser una oportunidad para economías más débiles y puede proveer fuentes de empleo para la gente de escasos recursos, pero los desperdicios pueden rápidamente convertirse en una amenaza si no son usados en una manera segura y adecuada, y lo que en un momento fue llamado un trabajo puede convertirse rápidamente en explotación, y el perfecto ejemplo de, digamos, el comercio tóxico, una nueva forma de colonialismo, si quieres verlo así, colonialismo tóxico, son, por ejemplo, la masiva cantidad de residuos electrónicos que se tiran en China y Ghana.
Otro ejemplo es el desmontaje de barcos, el reciclaje tóxico de buques al final de su vida útil, que es básicamente la plataforma que se interesa en asuntos inherentes al desmontaje de barcos, formada por una coalición de 17 plataformas localizadas en Asia, Europa y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por darnos el panorama completo. Desde afuera se podría suponer que el reciclaje es mucho mejor que hundir o abandonar barcos después de que su vida económica ha terminado, que sería una forma sensata de reutilizar acero, hierro, aluminio y plásticos. ¿Dónde nos equivocamos con esa asunción? Bueno, como mencionaste correctamente, hay muchos materiales que pueden ser reciclados fácilmente, reusados mientras se deshuesa un barco, una embarcación. Ten en cuenta que estamos hablando de barcos de crucero, pero también estamos hablando sobre grandes barcos petroleros, barcos contenedores, infraestructuras flotando. Me refiero a que desafortunadamente este tipo de activos al final de su vida continúan teniendo sustancias tóxicas dentro de su estructura que durante la operación de corte pueden exponer a los trabajadores que no utilicen un equipo de protección adecuado a altos riesgos y pueden también ser descargados al medio ambiente, polucionando el ecosistema entero. Entonces, aproximadamente 90 al 92% de un barco promedio es acero y el otro pequeño porcentaje está hecho de muebles y maquinaria y todos estos pueden ser reciclados o reusados, pero hay este pequeño porcentaje de desperdicio incrustado en las paredes, en medio de las estructuras de estos masivos, de estas grandes embarcaciones que las van deshuesando. Bueno, este no es un problema menor, también es un problema creciente. Alrededor de 1,000 buques comerciales de alta mar llegan al final de su vida útil cada año y alrededor del 70% de esos barcos obsoletos se desmontan en condiciones muy rudimentarias en países donde no se hace cumplir las leyes laborales ni ambientales. Denos una idea de lo que usted ve a diario. Sí, de hecho, aproximadamente 1,000 embarcaciones son desmontadas cada año. Como otros medios de transporte, por ejemplo, una embarcación alcanza el fin de su vida después de 20 a 25 años y necesita ser reciclado y, como has mencionado correctamente, el 70% en términos de números de embarcaciones terminan siendo deshuesados en condiciones injustas, sucias, peligrosas, en las playas, en las costas del sur de Asia, específicamente en Bangladesh, en Pakistán y en India, en 3 playas, específicamente la playa de Alang, la playa de Adani y la playa de Chattogram. Si hablamos del peso bruto, en términos de, digamos, el tamaño de una embarcación, bueno, eso sería un 90% del peso bruto que termina siendo deshuesados en tierra en estas condiciones, en estos lugares. El resto de las embarcaciones son deshuesadas de una manera más sustentable en otras partes del mundo, específicamente en Turquía, Europa. También hay un patio de embarcaciones en Texas, en los Estados Unidos. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo ha determinado que el desmantelamiento de barcos es uno de los mayores riesgos laborales y ambientales a nivel mundial. Cuéntenos cómo son esas operaciones. El desmontaje de embarcaciones es considerado por la Organización Internacional del Trabajo como uno de los trabajos más peligrosos en el mundo y la mayoría de las embarcaciones están cubiertas por estos pisos lodosos en las costas, en Bangladesh, India y Pakistán, donde son desmantelados a mano, por mano de obra migrante no calificada, donde existen riesgos para el medio ambiente, el ecosistema y también hay riesgos para los trabajadores mismos y las comunidades locales que están localizadas en los alrededores de estas playas de desmontaje de embarcaciones. La pregunta es, ¿por qué? Porque durante la cancelación de operaciones, tóxicos son descargados al mar o en la playa o simplemente vaciados en las cercanías de estos patios de embarcaciones y también porque las condiciones laborales son extremadamente peligrosas. No solo por la falta de equipo de protección personal, me refiero a máscaras, cascos, guantes, botas,
o equipamiento de corte adecuado, pero al mismo tiempo por el método que ellos utilizan para deshuesar estas embarcaciones, que son los métodos de varado, que pueden ser considerados como los peores métodos existentes para deshuesar una embarcación hoy en día. Estas estructuras están básicamente atascadas en estos lodos y los trabajadores no emplean equipo de lavamiento pesado para levantar los bloques cortados, y en la mayoría de los patios de embarcaciones en Asia, estos bloques caen gracias a un llamado método de gravedad en el mar o en la playa, y por supuesto hay un gran riesgo para los trabajadores, como ser aplastados por objetos que caen o por estos bloques que caen. Y también son bastante comunes las explosiones. Lastimosamente, esto por el hecho que los barcos no han sido propiamente limpiados previamente antes de ser cortados con las antorchas de gas, y también otros riesgos están como el caer de grandes alturas, ya que estos trabajadores no están asegurados correctamente, ya que ellos trabajan a alturas realmente grandes y significativas. Bueno, esas operaciones principalmente en el este de Asia, en Turquía y en China, rara vez son responsables del impacto negativo en la fuerza laboral, el medio ambiente, las playas y los océanos en general. Por lo tanto, los propietarios de buques han encontrado una manera de eludir las leyes existentes, y los gobiernos no hacen cumplir las leyes que existen en los libros. ¿Por qué es eso? ¿Es demasiado rentable o hay demasiados factores relacionados con el problema? Bueno, creo que estamos en realidad enfrentando, en este caso, el típico caso de adherencia religiosa a las ganancias, donde una legislación no está propiamente reforzada por las etapas del reciclaje, pero también por los países dueños de embarcaciones, donde estas compañías navieras están vendiendo, donde estas embarcaciones están localizadas, y parte de la legislación y, bueno, parte de estos gobiernos administradores y entidades que protegen las élites globales realmente ricas y sus compañías navieras de envíos, con otras partes interesadas, con intereses, y toda esta práctica se da lastimosamente a costa de comunidades vulnerables y el medio ambiente al otro lado del mundo. Entonces, definitivamente una responsabilidad compartida. Las compañías navieras deberían ser responsables de desmantelar o cuidar las viejas flotas de una manera adecuada, y ese no es el caso, ya que los dueños de embarcaciones, las compañías navieras, pueden ganar mucho dinero al vender estos buques a los peores patios de embarcaciones, y también los gobiernos locales. Como tú bien mencionaste, definitivamente existen otros inconvenientes en este país, pero el desmontaje de embarcaciones debería estar en las prioridades de agenda como parte del gobierno, parte de las autoridades que deberían hacer cumplir estas legislaciones. Entonces, son cómplices y es bastante complicado cambiar el sistema, y como organización también tratamos de presionar a países exportadores, principalmente localizados en el Global Norte, para que puedan hacer valer la legislación internacional que debería ser aplicada en este caso. Pero algunas veces nos encontramos con dificultades incluso de convencer a Grecia u otros Estados miembros de la Unión Europea que puedan interpretar y poner en vigor propiamente la legislación que ya existe. Bueno, hablamos con Nicola Moliner. Volvemos enseguida y exploraremos el proceso de cómo sucede esto, cómo existe este sistema para eludir los controles y separar a las empresas y operadores de sus responsabilidades. Ya volvemos. Somos fuertes, pero son tiempos estresantes. Comuníquese con alguien, conéctese con sus amigos y sepa que no está solo. Visita wearebroadcasters.com/hope, gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar.
Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Bueno, y aprovechamos esta oportunidad para saludar a 3 de nuestras estaciones en los Estados Unidos: Belmont Media Center en Belmont, Massachusetts, Denver Community Media en Colorado y MNN Network y sus 5 canales en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos a Bruselas, Bélgica, a continuar nuestra conversación con Nicola Molinares, representante de la plataforma Shipbreaking. Bueno, y deseo preguntarle cómo funciona este proceso. Hay banderas de conveniencia, la relación con los llamados compradores en efectivo, a los trabajadores inmigrantes. Hay muchas cosas en medio. Cuéntenos cómo funciona y qué tan dañino es este proceso. Las compañías navieras o el dueño de una embarcación que tiene un activo para desechar o quiere desecharlo de manera correcta, normalmente contacta un patio de reciclado reconocido de embarcaciones directamente. Pero cuando hablamos sobre los cientos y cientos de embarcaciones que cada año llegan a las costas de Bangladesh, India y Pakistán para ser deshuesados bajo sus condiciones peligrosas, estamos enfrentando, digamos, un diferente patrón. Las compañías navieras no venden estos buques directamente a los patios de embarcaciones localizados en las playas del sur de Asia, pero utilizando los servicios de intermediarios, mediadores, negociantes de deshueso, también llamados compradores de efectivo. Por lo tanto, una compañía naviera, por consiguiente, vende un buque a un comprador en efectivo y recibe un pago en efectivo y posteriormente la responsabilidad del último viaje está literalmente en las manos de su intermediario. Luego, normalmente estos intermediarios, por razones financieras, pero también para evitar la legislación existente y manchar las aguas para poder prevenir investigaciones por nosotros o por las autoridades en las ofertas de mercado, no solo cambian el nombre de la embarcación, no solo re-registran la embarcación a nombre de la empresa con solo casillas de correo como dirección, en lugares donde no se paga casi nada de impuestos, sino que al mismo tiempo reflejan estos buques con banderas de conveniencia de países que son conocidos por implementar mal y forzar la ley internacional marítima. Entonces, banderas negras o grises y que están en la lista negra por un memorándum de entendimiento establecido regionalmente por las autoridades del puerto, banderas como de Opalau, como Comoros o St. Kitts en Navy, banderas también como Gabón, por ejemplo. Entonces, básicamente, todo el sistema en lugar facilita, ¿sabes?, este tipo de comercio tóxico, turbio, y luego son los compradores en efectivo quienes revenden estas embarcaciones haciendo un pequeño margen de ganancia a los patios de embarcaciones, y algunos de estos compradores en efectivo, que no son muchos en el mundo, que básicamente puedo decir que son 3 o 4 empresas que controlan aproximadamente 2/3 del mercado. Bien, algunos de ellos tendrán acuerdos directos, acuerdos familiares o acuerdos de negocios fuertes con algunos de los patios de embarcaciones en el sur de Asia. Nicola, justo cuando cerramos la conversación, ¿cuál es ese concepto que la audiencia en general debe recordar y que debemos hacer nosotros como público en general para apoyar a organizaciones como la suya? Ahora, la principal legislación internacional aplicable es la Convención de Basilea, que en general regula el movimiento de transbordo de los desechos de sustancias peligrosas entre países. Las embarcaciones, al final de su vida, son consideradas desperdicio cuando el dueño de la embarcación intenta desmontarlo, porque las embarcaciones dentro de su estructura contienen muchas sustancias peligrosas como asbestos, como BCBs, como DBTs, desperdicios de aceites, mercurio, materiales radioactivos. Desafortunadamente, estas legislaciones son extremadamente fáciles de evitar. Los
dueños de embarcaciones simplemente ocultan su intención de deshuesar la embarcación y tienen la posibilidad de desaparecer del radar de las autoridades y no declaran que el barco está yendo a ser deshuesado y por consiguiente el último viaje del buque, el último movimiento del buque no está regulado estrictamente por la Convención Internacional. Algunas veces las autoridades no actúan en realidad, ya que fueron engañadas por los dueños de las embarcaciones y las compañías navieras. Otras veces las autoridades se hacen de la vista gorda hacia estas prácticas, aunque fueron alertados sobre un próximo embarque ilegal por nosotros o por los denunciantes. Ahora, la industria naviera por sí misma dentro de la Organización Marítima Internacional, que es una agencia de las Naciones Unidas, trata de surgir con su propio instrumento para regular el reciclaje de embarcaciones, que es la Convención de Hong Kong, que fue adoptada en 2009, es decir, hace más de 10 años atrás, pero no está en vigor. Como organización, junto con las Naciones Unidas en asuntos de tóxicos y los derechos humanos y más de 100 organizaciones no gubernamentales, criticamos fuertemente y seguimos criticando fuertemente esta nueva herramienta legislativa, ya que creemos que es la herramienta perfecta para solo aprobar las prácticas estándares en el sur de Asia. Ahora, ¿por qué? Porque la Convención de Hong Kong, por ejemplo, no prohíbe, no veta el uso del peor método de despedazado de embarcaciones, que es el varado, y también, ya que la Convención de Hong Kong está basado en jurisdicción de la bandera de los países, entonces es un escenario ideal en el futuro cuando esta convención entre en vigor, cuáles serán los países que la hagan cumplir y se aseguren que esta ley se cumpla. Serán las banderas enlistadas en negro y gris que mencionamos anteriormente. Entonces, ese escenario oceánico, tendremos una combinación de Palau y Bangladesh o Pakistán y Sankis y Nevis que llevarán a garantizar la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Todos los países que sean conocidos por no actuar correctamente sobre este asunto, afortunadamente a nivel regional, algunas iniciativas legales tuvieron lugar y una de estas iniciativas desencadenó en la creación de la llamada Regulación EU de Reciclaje de Embarcaciones, que es como la Convención de Hong Kong, la cual criticamos y consideramos débil, pero las regulaciones EU de reciclaje de embarcaciones va más allá de la Convención de Hong Kong. ¿En qué manera? Al proveer un esquema de auditoría independiente, un esquema de inspección que garantice que los patios aprobados bajo estas regulaciones sigan los estándares en términos de estándares sociales, estándares del medio ambiente y la regulación de reciclaje de embarcaciones, pero más importante, que cubra no solo el corte del buque, como la Convención de Hong Kong lo hace, pero que cubra la gestión de manipuleo de los residuos, que es una importante faceta del reciclaje de buques que fue dejado de lado irresponsablemente por la IMO durante la creación de la Convención de Hong Kong. Y es importante saber que la regulación de reciclaje de embarcaciones tiene una lista de aprobación de patios de operación de reciclaje de barcos que están localizados también en países del tercer mundo, no solo en Europa, y hasta ahora algunos patios de embarcaciones en Turquía, los cuales son considerados en adherencia con esta regulación, y también un patio de embarcaciones en los Estados Unidos, en Brownsville, Texas. Nicola, justo cuando cerramos la conversación, ¿cuál es el concepto que la audiencia en general debe recordar y qué debemos hacer nosotros como público en general para apoyar a organizaciones como la suya? Bien, definitivamente tenemos que recordar un hecho interesante, el hecho de que más del 90% de los bienes y productos que consumimos vienen a nosotros por medio de embarcaciones. Entonces, la navegación es una parte crucial de la economía hoy en día y de la manera como vivimos, y es importante, en mi opinión, subrayar el problema de los barcos deshuesados, porque permanece siendo desconocido para mucha gente de la población.
Estamos hablando sobre uno de los negocios más turbios allá afuera, que involucra a muchas corporaciones ricas, compañías ricas, individuos ricos. Entonces, lo que se puede hacer como un público general para apoyarnos definitivamente es levantar conciencia sobre este tema. Compartamos contenido que publicamos en nuestra web y redes sociales. Pueden también poner presión individualmente sobre sus gobiernos. Es decir, muchas embarcaciones zarpan desde Sudamérica y Estados Unidos para ir hacia estas playas en el sur de Asia. Me refiero a más del 50% de los brasileños son dueños de buques que fueron deshuesados en Bangladesh, por ejemplo, en India y Pakistán en los últimos 10 años. Más del 80% de los buques sudamericanos terminaron allá. Más de 200 embarcaciones de dueños de compañías americanas fueron deshuesadas en estas playas en condiciones sucias. Entonces, definitivamente podemos levantarnos hacia nuestros propios gobiernos y nuestros propios representantes y tratar básicamente de preguntar las preguntas correctas e incómodas del por qué las compañías navieras localizadas en el país tienen el permiso de externalizar sus costos para generar ganancias a costa de comunidades vulnerables y, sobre todo, el medio ambiente en el sur global. Nicola, ha sido un placer tenerlo en el programa. Le deseo a usted y a su organización mucho éxito. Esta es una batalla real entre David y Goliat. Ustedes aprovechando todos los recursos que tienen para luchar contra esta práctica. Nuevamente le deseamos lo mejor. Espero tenerlo de vuelta en el programa contándonos las otras áreas de su trabajo. Hoy nos concentramos en el lado oscuro de esa práctica, pero para apreciar las victorias debemos también comprender el problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Generalmente lo que no sabemos nos hace más daño. El problema de despedazar buques es un asunto casi que estaría bajo la detección de radar si no fuera por organizaciones como Shipbreaking Platform. El abuso laboral, incluso a niños, así como las consecuencias ambientales tan dañinas por esta práctica, deben ser visibilizadas para el bien de todos. Aunque estemos al otro lado del océano, es una condición básica de humanidad. Y es importantísimo que tengamos conciencia sobre estos temas. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de ser parte de su compañía.